Ya. Saludamos ya mismo al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés El Cuervo Larroque, que tiene la amabilidad de atendernos. Andrés, buenos días. Juana Morín y todo el equipo de Conflicto de Intereses en la 10, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien por acá, lo escucho un poquito bajo. Andrés, ahí ¿Me escuchás corregimos. ahí? A ver. Ahí Bueno, estamos ahora. bien. Ahí estamos. Creo que ahí estamos bien. Bueno, obviamente empiezo preguntándote por la denuncia, ¿no?, de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por violencia física, psicológica y económica, con imágenes más que elocuentes y dolorosas, y con la conversación, ¿no?, donde la propia Fabiola le refiere a Alberto Fernández: hace 3 días que me venís golpeando, y la respuesta de él es para que me siento mal yo físicamente. ¿Qué pensás, qué análisis haces de todo esto? No, yo creo que el contexto general es lamentoso. A ver, desde ya por supuesto hay una causa judicial y una investigación, y será la justicia la que aporte elementos y luz sobre esta denuncia. Y después me parece una lectura de carácter político, ¿no? Que yo te diría, ya el contexto que está viviendo la Argentina es gravísimo, la propia llegada de Milei al poder, ya creo que era un punto de inflexión para que nosotros hagamos una reflexión profunda, muy profunda, ¿no?, del sentido de la práctica política, y todo lo que estamos observando en estos días nos obliga a profundizar sin duda ese camino. Por supuesto que toda crisis siempre, y cuando más profunda es, implica una oportunidad. Nosotros como militantes siempre tenemos el deber de ser optimistas en términos de una situación tan compleja y oscura, poder sacar las respuestas para nuestra sociedad, porque cuando uno elige el camino de la política busca representar, y eso implica un deber, una obligación, ¿no? Condiciones que por supuesto desde ya son buenas en todos los ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente más en aquellos que pretenden representar. En ese sentido, creo que todos estos acontecimientos a nosotros nos obligan y deben ser una oportunidad para una refundación moral, espiritual y organizativa de nuestro movimiento en el marco de la doctrina justicialista. Creo que todo lo que estamos observando está en la antítesis de nuestros valores, y bueno, creo que claramente es el momento de sincerarnos, de mirarnos a las caras y preguntarnos verdaderamente para qué hacemos política, ¿no? Porque la verdad que se requiere un nivel de conducta en aquellos que pretenden representar, que desde ya no son las mismas obligaciones, por supuesto, que tiene cualquier ciudadano, que bienvenidas sean, porque aspiramos siempre a una sociedad mejor. ¿Qué te pasó en lo personal con esto? Digo, obviamente fue el candidato, ¿no?, del peronismo en 2019, fue el presidente del Frente de Todos. ¿Qué te pasó a vos cuando también hay que poner sobre la mesa un acto de hipocresía muy grande, ¿no? Decir, mujeres, anímense a denunciar, decir, vengo a ponerle fin al patriarcado y demás, cuando dentro de la quinta presidencial de Olivos se daban golpizas de su parte contra su pareja? ¿Qué te pasó con eso? Mirá, la verdad es que si fuera el único elemento contradictorio de la realidad, ya sería gravísimo, Gravísimo. pero lamentablemente creo que estamos frente a una situación que exige, como te decía recién, que todos sinceremos verdaderamente cuál es la motivación que nos trae a la acción política, y entender y comprender que la política sin moral, ¿no?, sin objetivos que nos trasciendan, está plagada de tentaciones, porque está la disputa de poder en el medio, porque aparecen las cuestiones vinculadas, por supuesto, a la fama, al placer, ¿no?, a esas cuestiones de omnipotencia que da el poder, que bueno, resultan oprobiosas si no se puede, si no se tiene la capacidad de poder resistirlas, y creo que eso finalmente es lo que ha observado la sociedad. Por eso, y no solo por un hecho, ¿no?, sino por un contexto general de cosas que claramente se vienen percibiendo, bueno, yo no considero ajeno a
a este contexto, ¿no? A esta situación en la cual llegamos a un momento, un tiempo que por supuesto es muy grave para el conjunto de nuestra sociedad, que tiene que ver con la llegada de Milei al gobierno. Bueno, esto no nació de un repollo ni fue de un día para el otro, sino que un contexto de cosas claramente han generado una saturación en una parte de nuestra sociedad, y bueno, nosotros tenemos que asumirlo, estar a la altura de las circunstancias y demostrar que no todo es lo mismo, porque también creo yo que mayoritariamente en la práctica política, en la acción política, hay gente que hace sacrificios, esfuerzos, que es absolutamente solidaria y responsable. Bueno, me parece que tenemos que ver cómo rescatamos lo bueno y, bueno, dejamos atrás lo malo, porque tiene que ser un momento fundamentalmente para mirar hacia adelante. Ministro, buen día, lo saluda Ariel Saca. ¿Qué tal? Decía usted recién que bueno, que es un momento quizás donde hay que sincerar para qué hacen política, y bueno, mi pregunta es ¿cuándo y dónde es el momento como para iniciar este debate, esta discusión, este sinceramiento? No, para mí fue hace mucho. Lo que pasa es, bueno, cada vez que se planteaban estas cosas, no se puede hablar de autocrítica, nunca se puede hablar de nada. Nunca se puede hablar de nada, se hizo todo bien y terminamos en este desastre. Nadie se quiere hacer cargo, todo el mundo busca echarle la culpa al otro. Bueno, empecemos por cada uno, porque tampoco yo soy juez y obviamente no me gusta ponerme en un lugar o en un pedestal moral, ¿no? Claramente, digo, todos estamos o somos plausibles de caer frente a conductas incorrectas, ¿no? Digo, porque hoy estamos hablando de estas situaciones, pero en lo cotidiano hay un montón de cosas, ¿no? Por ahí, de un carácter menor, pero que también claramente pueden generar una distorsión, un malestar de nuestra sociedad respecto a lo que es la práctica política. Entonces, bueno, nuestra misión hoy es rescatar la acción política como elemento fundamental que tiene una sociedad para mejorar, para transformar su vida en general, y dentro de la política claramente siempre tenemos que salvaguardar al peronismo o a la doctrina justicialista, porque los errores de las personas, digamos, por los errores de las personas no tiene que pagar una doctrina. En todo caso, aquellos que se corrieron de ese espíritu tendrán que explicar el porqué, o por qué lo hicieron, o frente a qué tentaciones sucumbieron, y claramente nosotros enaltecer y defender con nuestra práctica y poniendo la mirada en los buenos ejemplos que sin duda tiene la política y el peronismo, el camino para continuar hacia adelante. ¿Está buscando el peronismo un ámbito de discusión para todo esto? Digo, pareciera que le falta institucionalizarse todavía más, ¿no? A este presente peronista y además a los espacios de discusión. Mira, el peronismo es un movimiento que tiene múltiples instancias, quizás por lo que percibo vos apuntás al Partido Justicialista en sí. Bueno, el partido es una de esas instituciones que tiene que ver fundamentalmente con el instrumento jurídico electoral que tiene el movimiento de por sí no es el único, no ha sido el único, ¿no? En distintas oportunidades de nuestra historia, inclusive no se ha ido a procesos electorales con el Partido Justicialista, y el peronismo por ahí estaba en otro lado. Desde ya que es importante, pero yo creo que centralmente el movimiento en general vive en la plenitud de sus ámbitos que se desarrollan cotidianamente a lo largo y a lo ancho del país. El punto es empezar a escucharlos, ¿no? Es volver a escuchar a la militancia, es volver a escuchar a aquellos que quizás se los pone en un segundo plano porque no tienen acceso a tanta información reservada que supuestamente hay que contar a la hora de diseñar una estrategia, y que eso está reservado para unos pocos. Bueno, terminemos con esta historia de unos pocos conduciendo en la lejanía, y bueno, tratemos de entender que este es un movimiento donde mientras más cercanía haya, más claridad van a tener aquellos compañeros o compañeras que tengan responsabilidad de conducción. Larroque, ¿qué tal? Paloma Boxer lo saluda. ¿Cómo estás? El expresidente Alberto Fernández sigue ocupando un rol importante dentro de la jerarquía del PJ, es el presidente del partido. Ha circulado una supuesta carta de renuncia, pero varios integrantes del PJ desmienten haberla recibido. ¿En qué está eso? ¿Planean pedirle la renuncia, expulsarlo? No, desde que dejó de ser presidente de la Nación, él no tuvo ningún tipo de injerencia en el partido. De hecho, en el último congreso había presentado un pedido de licencia. Me parece que
que obviamente, vuelvo a decirlo, no, al presente no tenía ningún tipo de rol y claramente no tiene sentido que lo tenga, por supuesto, desde ya. Después no desconozco, yo vi también unas imágenes, pero no sé si es un documento real o apócrifo, no me falta información en ese sentido. Lo escuchaba recién a usted decir que había de alguna manera separar a los individuos y sus errores de la estrategia o del sueño compartido de la militancia, ¿no? En este caso del Partido Justicialista del Peronismo. Hay mucha gente... De la doctrina, decía yo, digo, claro. O sea, si alguien defecciona, eso no invalida la doctrina, ¿no? Me parece que en ese sentido tenemos que ser inteligentes y cuidadosos, y obviamente entender que obrar de acuerdo a la doctrina no permite conductas inmorales. Sí, yo lo entiendo y por supuesto tiene sentido ese argumento. Hay mucha gente a la cual le hace un poco de ruido porque dice, no era cualquier militante, cualquier peronista, era el que fue elegido para ser presidente durante 4 años de la Nación. Y además Fabiola Yáñez, según diferentes medios que están publicando lo que habría sido parte de su primera declaración, ella dice que había mucha gente que esto lo sabía, que ella estuvo visiblemente golpeada y que era imposible que no se supiera dentro del entorno del presidente. ¿Usted qué contesta a esto? No, yo por lo menos en mi caso nunca tuve conocimiento de este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto ha sido choqueante, pero como te decía antes, hay una investigación judicial, yo no tengo acceso directo a esas cuestiones, me prefiero ser prudente en ese caso. Sí, desde ya nunca había escuchado ni rumores ni nada respecto a este tipo de cuestiones, obviamente. Andrés, ¿tuviste oportunidad de leer a Cristina Kirchner y la publicación que realizó ayer? ¿Qué consideraciones haces al respecto? Bueno, en línea con lo que charlábamos al comienzo de la entrevista, ¿no? No, me parece que es bastante clara su posición. Yo humildemente trato de expresar la mía. Tampoco quiero reinterpretar un texto que es bastante claro. ¿Por dónde se empieza para reconstruir políticamente lo que vos marcabas antes dentro del espacio? Cuando vos decías, bueno, hay que sincerarnos, hay que mirar para adelante y demás. ¿Por dónde se empieza? Yo creo que hay que clarificar qué enfrentamos nosotros, y claramente nuestro enemigo en términos conceptuales es el liberalismo. Y el liberalismo tiene que ver, o sea, a veces obviamente hay una lectura en general o se lo interpreta como una doctrina económica, pero el liberalismo tiene asociado, por supuesto, una mirada en términos culturales, ¿no? y de relativismo, ¿no? Podríamos decir, en términos sociales. Entonces, en una sociedad donde lo único que importa es lo que está asociado, ¿no? a la ganancia, y ningún otro valor moral importa, bueno, por supuesto, cuando eso entra a la política es un veneno que corroe todo tipo de construcción. Entonces, estemos más atentos no solo a la crítica del liberalismo en su fase económica, sino fundamentalmente porque yo creo que inclusive lo que abre las puertas, ¿no? a una sociedad injusta y a un sistema económico de características liberales es primero la aceptación de carácter moral, ¿no? de que eso es correcto. Bueno, y a partir de eso se derivan un conjunto de conductas que deterioran el cuerpo social en general, que ya eso es algo negativo, pero donde fundamentalmente tiene una gravedad extrema es cuando eso ataca a quienes tienen responsabilidades en términos institucionales y de representación. Bueno, repito, cualquier ciudadano o ciudadana tiene que aspirar a un nivel moral que obviamente no implique el perjuicio del otro o la otra. Bueno, en el caso de aquellos que se proponen o se vuelcan a la política o pretenden representar, bueno, el nivel de impecabilidad tiene que ser absoluto. Y este corrimiento, ¿no? de los valores morales de Alberto Fernández, ¿usted lo identifica, además de, por supuesto, en esta causa, ¿no? gravísima, en algún otro comportamiento del expresidente? Yo no quiero hacer por eso te repito, yo no soy juez y
y en términos, no quiero diseccionar las conductas personales, prefiero hablar en términos generales, después por supuesto. No, en términos políticos puede ser también. La justicia determinará. No, bueno, en términos políticos, por eso, repito, yo no quiero ponerme a juzgar a cada compañero o compañera porque no es mi rol. Yo creo que lo que uno tiene que plantear es cuáles son las conductas correctas, apropiadas, y tratar de transitar ese camino. Después, bueno, sí, por supuesto que en nuestro espacio político hay una penetración de la mirada liberal que creo que tenemos que combatir, no tengo ningún tipo de duda, y es una cuestión que venimos debatiendo hace mucho tiempo, bueno, pero y nunca es el momento de debatirlo ni de discutirlo, claro, obviamente, ¿no? Porque siempre hay una urgencia y una prioridad. Frente a este tipo de situaciones, frente a este tipo de casos, me parece que, bueno, ya está, tachame la doble, se acabó todo, pero ya veníamos con Milei en la mochila, ahora frente a esto, bueno, compañeros, compañeras, sentémonos a reconstruir este espacio político, porque finalmente, si no, va a perder la sociedad, ¿no? Que soporta estas políticas que lleva adelante el presidente Milei, que verdaderamente son un castigo. Quiero aprovechar para hacerte las últimas, Andrés, y te agradecemos como siempre por el tiempo. Lo escuchaba al gobernador Kicillof en los últimos días referirse a la situación social, un poco lo charlábamos con él hace unos días nada más, cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlo en C5N, y él enumeraba distintos municipios que fue recorriendo y hablaba de una situación social sumamente frágil, ¿sí? En cuanto a asistencia alimentaria, a la demanda que reciben los municipios, que es cada vez más creciente. Bueno, vos estás más empapado todavía en eso, en el día a día. ¿Cómo estás viendo la situación social hoy y cuánta espalda tiene la provincia, en definitiva, para sostener? No, estamos frente a una tragedia social, sin duda, ¿no? La multiplicación, yo los he escuchado a ustedes al inicio del programa, y en las propias proyecciones nosotros recibimos de UNICEF en su momento. Estamos hablando de 70% de pobreza en todo lo que es el universo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y un 38% de indigencia. O sea, se han disparado exponencialmente los niveles de pobreza e indigencia, sobre todo en los sectores más vulnerables, y eso lo percibimos, por supuesto, en la presión que tenemos en materia de demanda alimentaria. Por eso hace 10 días aproximadamente nosotros anunciamos un aumento del 25% de las prestaciones de 17 programas que tenemos en nuestro ministerio, fundamentalmente lo que tiene que ver con la política alimentaria, y este es el tercer aumento que damos en el año, promediando en términos porcentuales el aumento anual estamos hablando de un 142% de aumento, y en términos brutos, ¿no? Para que ustedes tengan una dimensión, lo que anunciamos hace 10 días tiene que ver con incrementar en 16.000 millones de pesos mensuales la inversión fundamentalmente en política alimentaria. Esto va a un nivel de 70.000 millones de pesos de inversión mensual en materia alimentaria fundamentalmente. Es un esfuerzo enorme para una provincia que está asfixiada en términos financieros por el presidente Milei, que incumple la ley, ¿no? Porque claramente hay un conjunto de transferencias que son obligatorias, que están determinadas por la normativa vigente y que el presidente incumple. Claro, claro. ¿Cómo lo estás viendo al gobernador Kicillof en todo esto? Bueno, la verdad es que con mucha valentía, ¿no? Porque no solo desde el primer minuto tuvo una postura muy clara frente a Milei, cuando muchos recomendaban, ¿no?, la prudencia, la cautela, porque asume un nuevo presidente y que la sociedad tiene una expectativa, etcétera, etcétera. Me parece que Axel, el discurso inaugural de su segundo mandato fue claro, y no solo lo fue en el discurso, sino en los hechos, por esto que te estoy comentando recién, que por supuesto se traslada en todos los niveles, ¿no? Una provincia que inclusive nos decían, no, Axel no llega ni a mitad de año, no va a pagar los aguinaldos, no, muchas cosas que se decían. Bueno, acá hay capacidad de gestión en términos administrativos, hay definición clara de cuáles son las prioridades, porque por supuesto desde ya que este contexto nos obliga a resentir algunas áreas que son importantes, pero no del nivel de la urgencia que puede tener la política social, las cuestiones en materia sanitaria, la seguridad, bueno, algunas otras áreas que naturalmente son de carácter prioritario, y por supuesto hay coraje y valentía para asumir en términos políticos
la confrontación con un gobierno absolutamente indolente, y vemos que el rol de Axel, bueno, ayer lo vimos en La Rioja, ¿no? Me parece, junto a Quintela, la verdad que una foto que nos llena de esperanza en este contexto, ¿no? Inclusive hay que resaltarlo aún más, pero también nosotros estuvimos el otro día junto a Carly Bianco y funcionarios del gobierno provincial acompañando a la movilización de San Cayetano por decisión del propio gobernador. Creo que es una mirada amplia que no se restringe solamente a la epopeya de gestionar en el marco de un gobierno como el de Milei. ¿Se puede gobernar la provincia de Buenos Aires y conducir la oposición al mismo tiempo? Y en tal caso, ¿es el deseo del gobernador ese? No, yo creo que hoy ya uno no opera por deseo en este contexto, ¿no? Claramente que son las circunstancias las que van determinando los escenarios. Y sí, por decantación eso. No, me parece que Axel es una persona capaz en términos de gestión y en términos políticos, y por supuesto que la reconstrucción hoy del peronismo en este contexto es una tarea colectiva, pero sin duda Axel, yo diría que es un sobreviviente, ¿no? de la catástrofe política que enfrentó o que está enfrentando el peronismo, y naturalmente se transforma en un emergente frente a este contexto, pero te repito, ayer estuvo con Ricardo Quintela y hay tantos otros compañeros y compañeras más que tienen muchísimo para aportar, y claramente siempre para el peronismo la salida es colectiva. Andrés, muchísimas gracias por el tiempo, un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes y a disposición, abrazo grande. Hablábamos con Andrés El Cuervo Larroque en Conflicto de Intereses. Información y análisis en un mismo lugar. Conflicto de Intereses.